Bienvenidos nuevamente a Primeros Auxilios, Minutos Cruciales, el taller. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo vamos? ¿Sí aprendiste de los otros talleres? Hemos aprendido, todas eso. estamos contentas, todas las personas que se han inscrito están felices de todos los Y conocimientos lo más que han importante adquirido. es que aprendan Eso. para salvar una vida. Eso es lo más importante, doctor. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a ver algo muy básico que pasa muchísimo en las casas, que son cortaduras, sangrados, y aquí también vamos a ver cómo podemos manejar o reconocer un sangrado digestivo alto o bajo también. Pero lo principal es vamos a ver cómo parar una hemorragia. ¿Cuál es el sangrado que debería de preocuparme? No debemos fijarnos mucho si es un sangrado arterial o venoso. Mi prioridad es parar la hemorragia. ¿Cómo la paro? Toda hemorragia se para con compresión directa. Por ejemplo, ¿Cómo? Tú estás sangrando el brazo, vengo y yo hago una presión directa sobre la herida. okay. Después de hacer una presión, podemos hacer un vendaje compresivo. Cuando vamos a hacer un vendaje, el rollo siempre hacia arriba, no el rollo hacia abajo. ¿Por qué? Porque es más difícil vendar. Ah, y en el momento del Exacto. del Entonces tú nerviosismo, haces la compresión con el rollo hacia arriba, comienzo a hacer un vendaje. haciendo presión, ¿no? Haciendo presión, pues un vendaje compresivo. Si no tengo venda, con la mano. Si no tengo una gasa, puedo hacer en ese momento con una tela limpia, ¿no es verdad? Incluso puedo poner supongamos que esto sea una tela, puedo poner una tela y una cinta de embalaje. Mientras podamos detener una hemorragia con compresión directa, evitemos hacer un torniquete. Okay, el torniquete perfecto. tiene que ser un torniquete especial para eso, se llama un torniquete táctico, que es ancho, es con un velcro. Entonces eso no lo vamos a manejar porque la gente no lo tiene en su botiquín. La hemorragia nasal. Ya. Tú, por ejemplo, estás ahorita conversando y comienzas a sangrar por la nariz. Ese sangrado hay que tener mucho ojo en los adultos porque puede ser por aumento de la presión arterial. Uy. ¿Ya? Entonces eso yo tengo que inmediatamente, pues en mi botiquín ya vamos Tomar la presión. Tomar la presión como ya vimos en el taller anterior, tomo la 120, presión 80. si veo, eso has aprendido. 120, 80, si por ejemplo este paciente está sangrando y tiene 160, 100, tal vez sea por la presión. Y eso sí lo debe manejar ya su cardiólogo de cabecera para que le mande la medicación adecuada. Pero debo saber que eso es una alerta. En esos minutos cruciales hago que la cabeza lo pongo para atrás, lo No, pongo no para cuando yo adelante. quiero parar una hemorragia, tapo la nariz y no tengo que hacer la cabeza hacia atrás como a veces mucha gente piensa. La sangre va a ir hacia atrás y más vale lo que va a producir es tos. Lo que hago es solamente una presión en la nariz y nada más. Y listo. Y listo. A veces llaman, me dice, doctor, mira, mi papá se sentía mal y comenzó a vomitar bien negro. ¿Qué será? ¿Qué hago? Y no saben que puede ser una hemorragia. Entonces, para eso hemos invitado a un especialista, un gastroenterólogo, el doctor Ignacio Hanna, que nos va a explicar cómo reconocer este tipo de hemorragias. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido Carlos, ¿cómo estás? a Primeros Hola, Auxilios, Gaby, Minutos ¿cómo estás? Cruciales, el taller. Vamos al centro. Nuestras amas de casa están pendientes porque lo que mencionaba el doctor Juan Carlos es verdad. Muchas veces nos preocupamos porque estamos tosiendo sangre. Tosiendo es una cosa y vomitando es otra. Ok. Y otra cosa también, yo lo escuché a Juan Carlos hablar de la hemorragia nasal. Ajá. Y eso también es importante porque algunas veces te tiene que haber pasado que es un confundidor eso, ¿no? A veces la gente sangra por la nariz, traga la sangre y luego sangra por el aparato digestivo y siempre hay que recordar ese antecedente porque a veces Wow. tragas la sangre que salió por la nariz y empiezas a investigar de dónde pudo haber sangrado la persona y no sangra de ningún lado, es simplemente la sangre que vino de la nariz que fue al aparato ¿Cuánto digestivo. tiempo después tenemos que esperar que evacúe esa sangre? Eso es muy relativo. La sangre de entrada tiene un cierto efecto laxante. Cuando está habiendo sangre en el aparato digestivo, generalmente el movimiento es más rápido, pero puede haber hasta una semana dependiendo del tiempo de tránsito de cada persona, Wow. entre que la sangre está allí y sale. Las heces oscuras son normales. Las heces deben ser preocupantes cuando son negras. Tú tienes un tono de rojo, un tono de rosa, pero negro hay un solo tono. Negro es negro, Negro es claro. negro y no hay vuelta a caer el asunto. Que sea de una consistencia como brea, como petróleo, de una coloración brillante y de un olor muy particular. Porque no es el olor de la materia fecal normal, es el olor de la sangre que ha pasado por el aparato digestivo. Eso debe preocupar a la persona. ¿Qué pudiera ser? Eso es sangre.
El vómito puede ser de distintas características. Va a depender de cuánto tiempo tiene la sangre en el estómago. Por ejemplo, mi hijo vomita sangre, ¿qué es lo Claro. primero que yo debo hacer? No, si es sangre roja, llevarlo inmediatamente a la sala de emergencias Claro, no tienes antes de que que se esperar vaya a decir, descompensar, ¿no? exacto, se Si puede es descompensar muy sangre, rápido. el niño se puede descompensar. Ahora, hay otras formas también de sangrar. Recuerda que la sangre, así como tú dejas sangre aquí, si dejas sangre en el estómago, va a pasar un tiempo y la sangre se va a coagular. Correcto. Entonces va a ir cambiando el color. Puede ser que el momento en el que vomitó coágulos, o que vomitó como que fueran borras de café, como que fueran conchos de café, que ya pasó el tiempo y se hizo de otro color. Ok. Siempre ante la duda hay que consultar. Ante la duda hay que No consultar. con Dr. Google. Claro, si Hay no, que ir a la consulta. con doctores. Ahora, Doc, una pregunta. Hay mucha gente que dice, si le pongo agua oxigenada al vómito, a las heces y burbujea de sangre, ¿no? ¿Qué tan de cierto es eso para un primeros auxilios? Es un buen indicador, pero no es absoluto. Hay distintas sustancias que pueden reaccionar al agua oxigenada. Evidentemente, si reacciona con mayor razón. Evitando la automedicación. Fíjate que un porcentaje altísimo de personas que sangran porque utilizan antiinflamatorios. Y desgraciadamente los antiinflamatorios se venden fácilmente en las farmacias, Venta libre. muchas veces sin receta, sin protección del estómago, y más o menos el 40% de las úlceras, por ejemplo, del estómago, y hasta un 5% de las úlceras del duodeno que luego pueden sangrar, vienen como consecuencia de usar antiinflamatorios sin protección del estómago. Pero no solamente el antiinflamatorio para el dolor. La señora, por ejemplo, que para prevenir un problema del corazón toma aspirina diariamente. O el cólico menstrual de la chica que se tomó el ibuprofeno para el cólico menstrual. Todo eso en mayor o menor proporción, independientemente de la dosis, puede generar un sangrado. La sangre siempre es una pauta de alarma. Siempre Y un la paciente que investigación. tiene sangrado requiere investigación. Nos quedó clarísimo, doctor. Le queremos agradecer muchísimo, doctor Hanna. Gracias a ustedes por la invitación. En hemorragias, como ya dijo el doctor Hanna, en hemorragias digestivas altas o bajas, reconocerla rápidamente y mandar. Si vemos una cortada, hacemos presión directa, hacemos un vendaje como ya lo vimos. Si hay un objeto penetrado, no sacarlo y acudir rápidamente pues al médico. No hay que tratar de esa herida abierta que está sangrando, ponerle Porque que se la puede cáscara infectar. del huevo. Lo que va a pasar es que eso es un método de infección, o sea, es un caldo de cultivo. Entonces, Correcto. la cáscara o el huevo es un buen método de cultivo. Entonces, si yo la pongo, puede ocasionar, sí, para la sangre sí, pero sí puede ocasionar que esta herida se vaya a infectar. Entonces, lo mejor es presión directa, es lo único que vamos a hacer en hemorragias, como ya dijo el doctor Hanna, en hemorragias digestivas altas o bajas, reconocerla rápidamente y no esperar. Gracias, doctor. Para eso es este taller, justamente para saber cómo actuar antes de ir a una emergencia. Nos vemos.